Bueno, habíamos quedado en cuál es que una de las cosas que figuraban en la ficha muy importantes son los requerimientos ambientales, ¿no? Entre ellos había mencionado que en lo que era temperatura, bueno, uno puede hablar generalmente cada especie qué rango de temperatura soporta, si soporta frío o no, bueno. Pero hay un concepto que es el de zona de rusticidad, en inglés es hardiness zone, me parece que ellos lo usan muchísimo. Ellos tienen al país bastante catalogado zonas de rusticidad y dice, bueno, esta planta es para tal zona de rusticidad o más, o sea, de ahí en adelante, y en realidad, bueno, lo respeta porque si no la planta tiene problemas. Sobre todo con temperaturas bajas tiene que ver, ¿no? Lo que hacen los americanos es crear estas zonas de rusticidad que van de la 1 a la 11. Las plantas que están dentro de la zona 1 son las más rústicas, digamos, o las que se adaptan a climas más fríos. Fíjense que pueden tolerar hasta menos de 45,6 grados centígrados. Esto está así, puede estar transformado de Fahrenheit, ¿no? Por eso son coma. Eh, o sea, una zona de rusticidad es un área geográficamente definida en la cual una categoría específica de la vida vegetal, una planta, es capaz de crecer. Esto está definido por las condiciones climáticas y su capacidad de resistir a temperaturas mínimas de esa zona. Lógicamente, esto de zona de rusticidad 1 se aplica a plantas leñosas, a algunas plantas geófitas. No, muy pocas plantas pueden vivir con menos de 45 grados, ¿no? Bajo cero. Bueno, 2A, 2B, 3A, 3B. Y así vamos viendo, por ejemplo, que tenemos a los grupos por ahí donde más cercanos o algo similar a lo que sería Bahía Blanca. Fíjense, en Bahía obviamente no hace 17 bajo cero, no hace 15 bajo cero. No sé si alguna vez hizo entre 12 y 14 bajo cero. Se ha dado excepcionalmente. Yo desde que tengo uso de razón, estoy vivo en Bahía, una vez hizo creo que 11 o 12 o no sé, llegó a 14 bajo cero, un año en particular, suficiente para que si es una planta perenne no sobreviva, pero bueno, digamos que sería el extremo. Y por ahí cuando vamos al 8A ya estaríamos en heladas o fríos que se podrían llegar a dar, quizás con más frecuencia, igualmente no es común que los inviernos haga menos de 9 grados, bajo cero. Sí creo que es mucho más común por ahí pensar en una 8B e incluso para la ciudad en una 9A o para el pleno centro de la ciudad en una 9B. Por eso que ustedes ven que todo es muy relativo. Si hablamos de clima, sí, claramente nosotros, Bahía Blanca está enclavada en una zona que puede corresponder a cerca del 8, supónganse. Pero dentro de la ciudad hay microclimas que hacen que podamos decir que la zona de rusticidad cercana al centro es mucho más baja, ¿no? Lógicamente, la mayor parte de las plantas que corresponden a una zona de toxicidad 8B, por ejemplo, pueden crecer en todas las que vienen para arriba, ¿no? Porque, bueno, son las plantas adaptadas a la zona 10A, lógicamente no va a crecer en la 8A, pero todas las que crecen en la 3A, en la 3, en la 4A y todo van a crecer muy bien en la 8A, o sea, a eso voy, ¿no? Hay un ejercicio que se hizo desde parques nacionales, un sistema biológico que hay en Argentina, donde se trató de transformar esto de la zona de rusticidad y cómo estaría distribuidas en el país. Bueno, fíjense que las zonas más altas, lógicamente, están en la zona del norte del país. Y si vamos para la zona de Bahía Blanca, estaríamos entre las 8A y las 7B. Esta es Bahía Blanca, 8A está justo en el límite de 8A y 7B. Ahí está, ¿no? Que, si vamos a la tabla, estaría entre menos 12,3 y menos 5,9. Perdón, 9,5. Bueno, yo diría por ahí que es un poco extremo. Es para Bahía Blanca afueras, ¿no? O sea, Bahía Blanca como zona climática. Ya les digo, si tomamos a la ciudad en sí, podemos permitirnos cultivar plantas que sean aptas para zonas mucho más altas, ¿no? 10 incluso. Porque en el pleno centro no suelen no helar siquiera. Avísenme si tienen alguna dificultad porque a mí me parece que tengo internet inestable. ¿Están escuchando? No, todo bien, ¿eh? Todo bien. Bueno, A mí sí también me parece lo mismo. sí, pero eso le parece a cada uno, depende de cómo esté su internet. El tema es que si yo estoy hablando y mi internet está
con problemas, es posible que a ustedes les llegue entrecortado. Pero bueno, cualquier cosa me avisan. Yo sigo hablando mientras tanto. Igual me va a avisar si está muy inestable o si se corta. Bueno, continuando con la ficha, ya en vez de lo anterior, que era la parte de exigencias, de requerimientos de la planta, ahora vamos al manejo. Obviamente, en base a las exigencias es el manejo que le hacemos. Entonces, riego, ¿cuánta necesidad de riego? Si una planta que requiere mucha cantidad de agua, obviamente va a tener que requerir más riego. Pero ahí tenemos que hablar de qué calidad de agua le ponemos, qué cantidad de agua. Podemos así ser muy, muy precisos, o bueno, hacer un comentario un poco más general, decir, bueno, una planta que requiere mucho riego, que al contrario, que no puede ser muy regada porque no tolera encharcamiento, etc. ¿Cómo es la fertilización? Si es una planta que requiere muchos nutrientes, algún nutriente particular, acidificar el suelo, por ejemplo. Si hay necesidad de modificación de la estructura de la planta, ¿no? Si es una planta que se poda, si es una planta que hay que tutorarla, siempre, alguna vez al principio de la vida. ¿En qué época se hace? Esto es muy importante. Eso es fundamental, es algo que por ahí no hay mucho criterio para hacerlo y la gente poda en cualquier época y bueno, algunas plantas pierden toda la floración, otras sufren después en el rebrote. Bueno, eso es algo importante. Sin meternos demasiado, ¿no? Tampoco en este manejo. Por ejemplo, cuando hablamos de las gramíneas de verano, uno dice, bueno, ahora ya esta época empieza a helar y se ponen en marrones y hay que podarlas. No. Siempre conviene podarlas, dejarlas pasar el invierno así, secas como un pajonal, y podarlas más en la primavera. Porque esas gramíneas de verano, que muchas son sensibles al frío, todo el follaje seco lo que hace es proteger a las yemas, a los macollos, a la base de los macollos, para que no se mueran. Por otro lado, las plantas de gramíneas estivales secas tienen también su atractivo en invierno, así que por ahí, antes de ver un cepillo ahí atrás del suelo, conviene ver ese follaje seco. Y si no les gusta, bueno, cortarlo, prolijarlo un poco, pero nunca cortarlo al ras. Y sí, antes de la brotación de primavera, hacer una poda mucho más estricta. Bueno, eso sería un poco comentar cuál sería el momento ideal para hacer las podas. La multiplicación, cómo se propaga habitualmente, si se puede hacer, si conviene hacerla. Van a ver que muchas plantas, estos plantines anuales, no conviene, son semillas muy pequeñas, hay más de 1000 semillas por gramo, la germinación es difícil, lenta, después hay que hacer repiques, entonces hay veces que ni se justifica hacer siembra, por ejemplo. Bueno, en otras cosas sí, porque son semillas grandes que se siembran fácilmente, la plántula evoluciona bien rápidamente normalmente, entonces bueno, en esos casos se piensa en que la propagación es posible, que conviene realizarla para esa especie. Incluso a veces siembra directamente en el lugar definitivo. ¿Cómo obtener las plantas? ¿No? Si es una planta que habitualmente se compra en viveros, si es una planta que no se encuentra fácilmente, si conviene hacer propagación propia o incluso a veces recolección de semillas o de material de propagación de otras plantas. Bueno, después tiene que ver también, en la ficha tendría que figurar cuáles son las características de un buen ejemplar. ¿Qué esperan ustedes de la planta? ¿Qué desarrollo esperan? ¿Qué características tiene que tener? Tanto cuando uno lo va a comprar como cuando uno lo tiene en el jardín, ¿no? Es importante porque a veces uno tiene una planta y está muy lejos de tener el aspecto que uno buscaría o que se suele encontrar en un lugar de crecimiento óptimo. Bueno, en ese caso hay que estar atento porque algo evidentemente está mal con esa especie. Y ya les digo, cuando hablamos de la pared sanitaria, aquí sí, cuando hablamos de cada especie, hablamos de cuáles son las plagas y enfermedades más frecuentes. Lo tienen que poner en la ficha. Ojo porque a veces me ponen la lista de plagas y enfermedades que son insólitas, algunas no existen en el país, otros ponen pulgones, nada más. O sea, tienen que ser bastante precisos, sobre todo en las que suelen ser un problema. Y en lo posible que sean importantes en la región, en la zona. Eso por ahí es un poco más difícil, pero por eso por ahí lo complementamos nosotros, sus compañeros y yo cuando hablamos en sí cuando ustedes presentan la ficha. O sea, cuando ustedes presentan la ficha se hacen aportes siempre, no hay problema eso. Pero bueno, atento con qué ponen como plagas y enfermedades. Y el manejo sanitario que siempre tenemos a que sea preventivo. O sea, qué hacer con la planta para evitar que tenga estos problemas fitosanitarios típicos. No es que acaban de hablar de lo que es aplicación de agroquímicos. Se podría pensar en hacer un comentario para algún caso muy particular, en cuál es común que se use, pero no, en lo posible no. Y si se hacen
si se comenta sobre posibles manejos sanitarios, ya les digo, no sería el objetivo de esta materia, de estas clases, pero se puede hacer un comentario, siempre tendemos a pensar en algún tipo de control que sea amigable con el medio ambiente, con las personas. O sea, hay bastantes estrategias de manejo, aplicación de productos que son menos agresivos, ¿no? No insecticidas, sino por ahí algunas mezclas, algunos compuestos, algunos preparados caseros que suelen ser efectivos, muy efectivos, y que realmente no justifican la aplicación de un insecticida. Para controlar pulgón hay muchísimas fórmulas que funcionan muy bien, de agua y jabón hasta el agua de tabaco que se hace con los cigarrillos, y funcionan perfectamente, son muy poco agresivos con el medio ambiente, con los otros insectos y con la gente, y no hace falta aplicar un insecticida cuando tiene un problema de pulgón, por lo menos en la planta herbácea. A eso voy cuando eso tiene que estar en las fichas, en lo posible, este tipo de cosas. Bueno, una parte de observaciones donde pueden poner información que les sea curiosa, que sea de interés, ¿no? A veces hay comentarios sobre las plantas que vale la pena comentar, y bueno, tienen acá la parte de observaciones. Después debieran incluir imágenes, en lo posible no una locura, una cantidad muy grande de imágenes, pero sí que sean clave, ¿no? Que sean imágenes que identifiquen bien a la especie, que identifiquen bien a la flor, a los órganos de interés, que muestren por ahí la variabilidad que hay en colores de flores, en el caso de que los haya. En lo posible, mostrar el ejemplar en el contexto, en un jardín, en un ambiente en el cual se pueda ver el tamaño que tiene. Un ejemplar adulto, no tratar de no mostrar plántulas, salvo que se aclaren que esto es una plántula, pero normalmente tratar de mostrar el ejemplar cuando ya está desarrollado, porque en realidad piensen que es una referencia para que uno pueda usar la planta después, ¿no? En el caso que haya imágenes para nuestra presentación, entre casa por ahora, no hace falta ser muy cuidadoso con de dónde obtenemos las imágenes. Pero en el caso que esto fuera a publicarse o que fuera a ser público, no podemos usar cualquier imagen, imágenes libres con el permiso de los autores. Entonces, yo no se lo estoy exigiendo a ustedes. Si quieren, pongan el origen de la foto, está bueno. Pero en el caso que algún día esto se publique, ustedes publiquen algo, publiquen, me refiero a ponerlo en la web a veces, ¿no? Sean cuidadosos de que las imágenes tengan permiso para publicarlas, o sean libres, o sean imágenes libres, o que ustedes le pedían permiso al autor para poder publicar. Si no, pueden tener problemas. Ejemplar referente en la ciudad, ¿no? O sea, si pongan directamente la dirección de un lugar donde está es un ejemplar de referencia. En plantas herbáceas, la ficha la elaboramos para todo tipo de especies, también leñosas. En plantas herbáceas es difícil, porque no hay un ejemplar de referencia de tal planta herbácea. Puedo mencionar alguna cortadera por ahí. Pero no es algo común. Vamos a hablar de todas las especies que mencionemos, porque incluso a veces son anuales o son bianuales o duran poco y hoy están y mañana no están. Es diferente un árbol, un ejemplar, si quiere mencionar la cinacina que está ahí en calle, que eso debe ser Terrada y Maldonado, creo que hay una cinacina muy linda, la que está en la esquina del parque, o si fuera otra leñosa interesante, alguno de la tipa que está en la plaza, que está en 9 de Julio y Moreno, como ejemplares de referencia, pero siempre son leñosas. En herbáceas esto no aplica mucho. Yo lo puse porque en realidad es un ejemplo de ficha que armé para todo tipo de especies, pero bueno, si hubiera en algún caso algún ejemplar que vale la pena mencionar, se menciona. Si no, no se menciona. Y aquí, después al final, tienen un espacio para poner la bibliografía y los enlaces vinculados a todo esto, sobre todo los enlaces que usaron para buscar información, o alguno de ustedes les parezca interesante para usar como una referencia extra, ¿no? Para poder buscar más información. Así que eso siempre pónganlo al final de la ficha. Bueno, y aquí terminaría la ficha. Yo acá a su vez le pongo algunos ejemplos de fichas online. Las fichas son de lo más variables. Si ustedes me dicen, después de haber analizado todo esto que yo les dije que va en una ficha, van a decir, pero es una barbaridad, es muchísima información. Esto más que una ficha es un capítulo de un libro o una reseña que va más allá. ¿Se acuerdan que la palabra ficha viene de cuando los más grandes se van a acordar, de esos cuadritos de cartón que se ponían en un fichero, que era una caja, un receptáculo, donde se acomodaban por algún orden alfabético, por orden numérico, depende de qué pusieran en las fichas. Era como un catálogo, digamos, donde en esas fichas se ponía la información relevante sobre el aspecto que estaban ustedes guardando en ese fichero. Si alguien era médico
y tenía un fichero de pacientes, no iba a tener la historia clínica del paciente ahí. Algunos sí que sí hacían una historia clínica resumida, pero lo que tenían era un fichero ordenado por el apellido del paciente. Cuando venía el paciente se buscaban la ficha, sacaban el cartoncito y ahí estaba. Y la última vez que vino, tal fecha, se tomó la presión, tenía tanto. Esa es la ficha de un paciente, por ejemplo. Algunos usaban el sistema de fichas para poner contactos, ¿no? Hoy en día es obviamente todo electrónico, pero bueno, todas las fichas, también las de los médicos son electrónicas. Pero bueno, se usaba mucho el tema ficha. La ficha puede ser o más extensa o menos extensa, más concreta o menos concreta. Hay ejemplos de fichas que está el nombre de la planta y hay un solcito entero, un solcito con la mitad de una lunita o medio tachado, o el solcito tachado del todo. Eso quiere decir exposición a la luz, y eligen una u otra. Tipo de suelo, suelto o pesado, ácido, por ahí con iconos o con muy poca descripción, ya eso es la ficha de la planta. También es un tipo de ficha muy escueta, práctica, pero hay otras fichas que son mucho más completas. Esta que yo les pongo acá, la Diforjardin, por ejemplo, que es muy utilizada, que tiene muchas especies, es bastante completita. No digo que es igual que esta que yo les propongo, pero es bastante completa. Otra muy conocida es Consulta Plantas. Bueno, ahí tienen, yo les puse algunas como para que puedan indagar un poco. Algunas son mejores, otras son peores. Hay muchísimas más seguramente. Bueno, nosotros vamos a construir un sistema de fichas con ese contenido, lo vamos a ir acumulando año tras año, y la idea es tener un sistema de fichas algún día incluso disponible por acceso así por internet, ¿no? Sería la idea. Por eso es más o menos lo que venimos comentando desde el principio. Las fichas se presentan en un tiempo aproximado de 20 minutos cada una, o sea, tienen 20 minutos para presentarla, cada ficha. Piensen que es parte de la clase. La exposición que yo hago dura generalmente 2 horas, a veces va un poquito más. Se ponen 2 fichas. Cada ficha tiene 20 minutos hasta que cargamos la clase, hasta que hacen preguntas después y todo, se va media hora. Con lo cual, necesitamos sí o sí casi 1 hora para exponer las 2 fichas de cada día. Con lo cual, bueno, parece que es mucho, pero no es tanto de disponibilidad de tiempo. Solemos terminar bastante tarde. Siempre dentro del límite de la materia, pero tarde. Lo que ustedes pueden usar es un programa de presentación tipo PowerPoint, como estoy haciendo yo ahora, o otros. Hay gente que usa Prezi o algún otro, no hay problema. Siempre que sea un sistema que es bastante dinámico y bastante estéticamente bastante interesante, con posibilidades de hacer diferentes presentaciones digamos, que sean atractivas, ¿no? El día de la exposición, lo que tienen que hacer es entregar la presentación, como para que yo la pueda proyectar desde mi computadora. Se las puedo compartir a ustedes, pero preferiría tenerla yo antes. Si la tienen antes, mejor. Y además, tienen que entregar la ficha en formato Word. Eso lo hacen más adelante. Pueden, la semana siguiente. Todo lo que está en el PowerPoint lo vuelcan en formato de texto en un documento Word, que es la plantilla que yo les pasé, que está ahora cargada en Moodle. Esto es importante porque esa es la ficha que queda realmente. Y está bueno que lo hagan la semana siguiente, porque pueden agregar ahí a la ficha algunos comentarios, sugerencias o información que se haya agregado durante la clase. O sea, el día que ustedes presentan con el PowerPoint. Si alguno hace algún aporte o se hace alguna corrección de lo que ustedes presentan o algún enriquecimiento de lo que se presenta, ustedes lo toman y lo pueden volcar en la ficha de esa Word. Esa ficha también me la tienen que pasar a mí, yo la reviso y eventualmente la subo como ficha de esa especie. Y ya quedaría dentro del catálogo de fichas o dentro de esa especie de base de datos, que la voy a ir cargando continuamente al mundo. O sea, todos lo van a tener disponible. No van a tener disponible el PowerPoint. El PowerPoint lo presenta cada alumno, cada grupo de alumnos, el par de alumnos lo presentan y es de ellos el PowerPoint. Sí, lo que va a estar disponible es la otra, que está en formato Word. El día 5 va a ser cuando yo presente la ficha de Petunia como un ejemplo. O sea, la próxima clase yo les voy a hablar de estas... voy a hablar de plantas anuales, perennes, y voy a poner petunias. Y las 2 primeras fichas las van a poner el 12, o sea, dentro de 2 semanas. Uno es el grupo la Peleira y la Riera, que va a exponer begoña, y después vamos a ver la otra. Entre medio había levantado la mano alguien. ¿Quería mencionar algo? ¿Comentar? ¿Preguntar? Pablo, ¿cómo Sí, estás? yo tengo, Sí. tengo 2 consultas. Sí. Adriana es mi nombre. Sí, Adriana, decime. Agusi. Ah, Dale, sí. vos y...
Sobre la clase, esto que se está dando, que veo que están grabando, ¿esto se sube al Mood y queda grabado por si nosotros necesitamos volver a escuchar? Sí. Y mi otra consulta era con respecto a la presentación de fichas, a la hora de armarla o buscar información, a través de qué medio o de qué manera, si tenemos dudas para hacer consulta con usted, nos vamos a manejar. Bueno, sí, la primera, las clases queda, el PowerPoint ya está cargado, ya lo tienen. Y las grabaciones, las tres grabaciones va a haber 3 links, parte 1, parte 2 y parte 3. Todo en la misma clase, y así todas las clases. Esperemos que para la próxima sea un PowerPoint solo. Perdón, un video solo, porque por ahí se hace largo, pero es preferible, o 2, no 3 como ahora. Pero bueno, es así. Esta clase va a estar dentro de la clase 1, y cuando ahora que tengo que bajar todos los videos de Zoom, tengo que convertirlos y pasarlos a YouTube. Y cuando tengo el link de YouTube, se los subo. Entonces van a tener video de la clase 1, parte 1, video de la clase 1, parte 2, video de la clase 1, parte 3. Que se condice casi con el PowerPoint, que también lo tiene como PowerPoint. Así que esa es toda la información que va a haber de cada clase, más otro material que pueda haber disponible. Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y te digo lo que fueron haciendo el año pasado, apenas tenían una primera versión de la ficha, aunque no fuera completa, me la mandaban por mail. Yo la reviso rápidamente y les respondo. Digo, sí, me parece que está bien, me parece que podrían hacer tal cosa, le hago alguna sugerencia. Tampoco demasiado, porque en realidad lo que quiero es que ustedes justamente un poco sea su construcción. Si yo se la voy a corregir por completo antes de que ustedes la presenten, ya va a estar totalmente corregida. O sea, no quiero que vayan y hagan un papelón, no creo que lo vayan a hacer de ninguna manera, pero que por ahí presenten una ficha con muchos errores, pero tampoco presenten una ficha que sea corregir por completo yo antes. Sí, y lo hacían casi todos el año pasado, así que siéntase libre de hacerlos. En cuanto tengan la primera versión de la ficha, la presentación PowerPoint sobre todo, completa o no completa, me la mandan. Y yo ahí continuamente le hago sugerencias. Por ahí les marco algún error si hay algún error, y si no, por ahí les digo, che, me parece que son demasiadas, o me parece que no les va a alcanzar el tiempo, o me parece que esta información de la descripción botánica está excedida, o por qué no ponen más sobre esto que es importante para esta planta. O sea, le hago sugerencias. Así que los invito a que cuando vayan sabiendo cuál es su ficha, empiezan a buscar la información y elaboren la primera versión del PowerPoint, me lo mandan y yo les hago comentarios. Por mail, siempre por mail. El año pasado lo hicimos así y funcionó muy bien. Por lo menos para mí funcionó bien, pregunté a sus compañeros, pero me Muy parece bien. que funcionó bien. Bueno, entonces están viendo, ¿no? Gracias. La presentación, el PowerPoint. Sí. Ahí agregué a Begoña, a Sí, lo Beleida y la vemos. Riera, y me faltaría Equinacia purpúrea. Ya que las primeras eligieron, algún grupo quiere elegir esta especie, o voy derecho viejo por los primeros que eran Pascual y Miranda? No, andaba, elegí nomás. Bueno, Por orden de entonces llegada, Pascual, dale. Digo. que fueron los primeros que anotaron, y Miranda van a hablar sobre Equinacia purpúrea. ¿Alguien conoce la Equinacia Bien. purpúrea? No, yo no. Esa es una planta que se usa mucho como medicinal, pero que es muy, muy atractiva y que está bastante de moda ahora. Se está pidiendo bastante. Es muy linda planta. Una perenne de Estados Unidos. Hay otras equináceas, hay otras especies, pero purpúrea es la que más se usa. ¿Y cuál es el nombre? ¿El nombre Equinacia. vulgar cuál es? Equinacia. Ah, equinacia. En inglés es Ok. coneflower. Coneflower, no sé cómo se pronuncia. Porque el centro es una compuesta, es una asterácea, típica margarita. Como la especie silvestre es color púrpura, púrpura clarito. Y tiene el centro, las flores tubulares, digamos, son bastante cónico el centro, no es planito, no es una margarita chata, digamos, sino que tiene como un bultito. Entonces, por eso se llama coneflower o cono. Hay un montón de variedades hoy en día. Acá no se conoce mucho, pero en Estados Unidos se usa Se muchísimo. utiliza, Sí, sí. Y es una planta que es ideal para Bahía Blanca. se Ideal. utiliza para infecciones respiratorias. Exacto, es una planta, sí, y es muy efectiva. Se la cultiva como medicinal. Pero es una planta realmente muy, muy, muy linda y que en Bahía Blanca funciona muy bien. Es bien heliófila, es para zonas más bien así secas o ambientes secos, funciona bien. Así que la idea mía este año es tratar de meter estas especies por ahí que no son tan comunes
Al principio de los primeros años ponía las comunes porque hay que ponerlas, tienen que estar, pero ir introduciendo esas especies que se empiezan a usar y que yo creo que debieran difundirse bastante más. Algunos se oponen a estas especies, son especies que algunas son medias, tienen posibilidad de ser invasivas, pero tenemos tantas especies que ya son invasivas. Por ejemplo, si ustedes ven a Montehermoso y ven la gazaña, ya es una planta normal ahí. Y vaya mismo, yo tengo algunas gazañas y ya te encontré un montón de plantas que nacen entre el césped. Uno por ahí corta el pasto no las ve, pero si dejas el pasto sin cortar, enseguida te aparecen las plantitas florecidas. Y lo mismo con los Penicetum, ¿no? El Villosum están casi naturalizados ya. Entonces, bueno, hay que tener cuidado para que no se conviertan en especies invasivas, pero la realidad es que son plantas que no usarlas porque puedan llegar a colonizar, a veces, siendo que son plantas que están en todos lados, que se cultivan en todos lados, y que se cultivan por otros lados. Además, allá de que nosotros no la usemos, otros sí las van a usar y otros la cultivan y la tienen. Así que bueno, así que la idea es un poco introducir este tipo de especies no tan comunes para que empiecen a hacerse conocidas. Hoy en día no es fácil conseguir plantines en los viveros, o plantas en los viveros, algunos las venden, pero no es fácil, pero sí se pueden conseguir semillas por internet o por intercambio. Así que bueno, este año puse esta, posiblemente para la clase que viene, pues son dos clases o sea, en realidad es así. La próxima clase que es de anuales y perennes, la doy yo con petunia. La segunda clase son estas dos, que también vamos a continuar con anuales y perennes. La otra clase es de geófitas, y hay dos clases de geófitas. Entonces, para no dar 4 especies de geófitas, en la primera de geófitas vamos a meter también una de estas. Entonces, en realidad vamos a tener 3 perennes o anuales y 3 geófitas. Pero bueno, la próxima vez les daré otra especie. Así que bueno, esa es la... Perdón, además, Sí. No, que quería preguntar que además exponen las chicas en la clase que viene. No, la clase que viene es siempre cada 2 semanas. La clase que viene es okay, el 5, les doy sí. yo la de petunia como un ejemplo. Sí. Se les doy la clase y después les doy la ficha de petunia, Bueno. como si fuera un alumno, pero en este caso les doy yo para que tengan una idea. Y las chicas tienen 2 semanas para preparar las 2 fichas, que son el 12 del 4, dentro de 2 semanas. Bueno. Y ese día van a exponer 2 fichas, la de begonia y la de equinacia. Esa es un poco la idea. Bueno, hasta acá lo que les tenía preparado para hoy. Una consulta. Sí. Sí, figura que, bueno, al final del cuatrimestre se hace una presentación individual, un proyecto individual. No sé si lo hablé, se me entrecortó la clase, o se va a hablar más adelante de eso, de cómo va a ser, o sea, si lo tenemos que ir preparando con tiempo. Posiblemente 2 semanas antes de terminar las clases o las últimas semanas, les doy el proyecto. El proyecto es un plano de un diseño de planta posiblemente. No quiero complicarlo porque no quiero meterme en diseño. Primero porque no de todas las herramientas, pero aparte no es mi tema. No quiero meterme tanto en eso. Pero sí tengo que meterme porque tenemos que unir un poco las dos grandes líneas de la carrera. Entonces lo que yo hago es buscar algún diseño, por ahí lo modifico un poco, por ahí bueno, de alguna forma lo voy armando como para que tengan un sector de un jardín o un jardín entero, como sea. Y ahí hay perfiles de plantas, esquemas, o hay una planta de un diseño. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué pondrían acá? El número 7, ¿qué sería para ustedes? O a veces les digo, el número 3, ¿pondrían esta o esta especie? ¿Qué combinaría con esta, en este cantero, si tal número fuera 5, a la 3, si la 5 fuera tal especie, la 3 o 4, ¿qué sería? ¿Qué podría ser? Y ustedes ahí de todas las fichas y de todos los grupos tienen que elegir y poner. Tiene que ver con elegir las zonas más sombreadas o las especies para zonas más sombreadas o más soleadas, o combinar tamaños o texturas, o ese tipo de cosas. Que sale todo de la ficha. Esa es un poco la idea. Entonces, yo se los doy, 2 semanas antes de terminar las clases posiblemente, y ustedes me lo tienen que entregar antes de terminar las clases, la ficha. El trabajo, perdón. Y el trabajo me lo entregan, yo lo corrijo y les pongo una nota. No hay que exponerlo ni nada. Es individual. Bien, eso sería cada uno tiene su las nota. especies que vamos a ver. ¿Perdón? Utilizando las especies que vamos a hacer las fichas nosotros, digamos, este año.
las fichas de ustedes, las del año pasado y las del anteaño. Cada año van sumando más fichas. Es más complejo porque tiene más cantidad de especies, perfecto. pero está bueno porque tiene Bien. más para elegir. O sea, con todo el, bien, Sí, porque entonces las con todo fichas el de los conjunto otros... que tenemos de especies se armaría ese trabajo final. Exacto, porque las otras fichas están armadas exactamente con el mismo criterio. Si ustedes agarran, después ya les voy a poner todas las fichas, pero si ustedes agarran las fichas del año pasado, van a ver que tiene exactamente el mismo formato y tiene el mismo criterio. Ustedes las van a leer y van a estar como leyendo una ficha de ustedes. O sea, las especies están escritas en la ficha de la misma manera que ahora. Entonces, lo que tienen que hacer es el día cuando yo presento el trabajo, tienen que buscar una planta y ustedes deciden ese lugar, es una rocalla y tiene sol de mediodía en adelante, van a ir buscando de los grupos cuáles se adaptan a la rocalla y de las especies cuáles son más heliófilas y que se aguantan ese lugar y que tienen una floración X, y bueno. Eso sí. Por eso lo pueden hacer Perfecto. tranquilos porque por ahí tienen mucho que buscar. De todos modos, no es que tienen que ver todas las fichas, con que vean algunas y encuentren la planta que va para ahí, ya está. Así que un poco ese es el criterio. Pero bueno, Bien. falta para eso, así que no. Gracias. Bueno, los Tengo otros... una pregunta. Sí, Hola, sí, Candela. sí. Después nos vas a decir, después de que rindan los primeros dos grupos, ¿vas a ir diciendo qué especie le toca a los próximos o cómo es? Todas las semanas doy los dos grupos que ponen a las 2 semanas siguientes, para que todos tengan 2 semanas para hacerlo. No les Listo. doy toda la lista de Buenísimo, todas las gracias. especies que tienen que presentar. Cada 2 semanas, o sea, cada semana les doy las 2 que exponen a las 2 semanas siguientes. Todos tienen 2 semanas para elaborar las fichas. Buenísimo, gracias. Bueno, los grupos que faltan me los pueden decir la semana que viene, no hay problema. Así que si no hay más preguntas o comentarios, dejamos por hoy. Y la próxima no va a ser como dice ahí en el cronograma, que era parte presencial, por ahora la dejamos virtual y vemos cómo va a andar la cosa como para por ahí encontrarnos allá en el campus. No vamos a estar todo el tiempo ahí, la idea por ahí encontrarnos a las 5, ver un poco los canteros que tienen algunos departamentos de ahí, de economía, ciencia de administración, que están un poco más lindos. No hay mucho para ver tampoco, pero bueno, hay unas especies, hay un diseño para poder comentar algo, un poco para vernos las caras, ¿no? Y después sí, tenemos que seguir de una forma virtual, o por eso ese día les cuelgo la clase grabada y nos juntamos después de una hora para que presenten las fichas. También tiene el problema ese, ¿no? Que si hacemos una parte presencial, nos perdemos ese día la parte de la clase de exposición. Podemos volver rápido todos a las casas para conectarnos. Pero bueno, por ahora el lunes que viene es por este Bueno, medio. Yo les voy a poner el Zoom para la próxima clase, espero que ya tengamos bárbaro. uno que no se corte. Bueno, nos vemos entonces. Ok, gracias, mucho gusto. Hasta luego. Gracias. A mí me pregunta Una consulta, la profe. Lucy si el grupo puede Gracias. ser de 3. En lo posible no. Tiene que ser 2. Si quedara alguno, Bueno, al final de ok. todo, queda alguno colgado, bueno, lo ponemos, para que no esté solo, lo ponemos en algún grupo. Pero en principio es de 2. Muy bien. Gracias. Bueno, por nada. Chao, Nos vemos. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.